Vale, no pasa nada. Muy bien. Pues nada, bienvenidos al panel vespertino de este 7º Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a un panel que va a ser híbrido. Vamos a tener en la sala, al final por eso las variantes finales, en la sala vamos a tener a los dos primeros ponentes de este panel, que va a ser llevado a cabo en este caso por Darek y por Jennifer Weisenberg, creo que lo dije bien, no lo sé, que tratará sobre la cuestión repensando la educación como fundamento para el desarrollo, y a continuación intervendrán de forma remota desde la pantalla. Veremos a Fernando Ochoa, profesor de la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador, para hablar sobre el derecho fundamental a la educación como un elemento para el desarrollo de las sociedades, y a la profesora Guadalupe Imarmino de Haro, en este caso de la Universidad de Coahuila de México, sobre la paradoja entre la inteligencia artificial y la educación jurídica. Esa parte online la moderará la profesora Cárdenas, que es la que hemos visto antes con las pruebas de sonido, y pues eso será un panel híbrido que se tendrá que seguir en este caso a través de la pantalla. Sin más dilación voy a dar paso a los primeros intervinientes. No sé cómo se van a organizar, les he presentado conjuntamente. Se trata de Jennifer y Darek Weisenberg. En este caso, Darek es un doctorando por la Universidad de Valencia. Esperemos que pronto ya doctor, seguro que sí. Y la acompaña Jennifer Weisenberg, es doctora en educación en la Universidad de Harvard y directora del CIDES de Guatemala, Centro Internacional de Investigación y Estudios para el Desarrollo. Sin más dilación, les doy las gracias por acudir al Congreso, además presencialmente, con todo el esfuerzo que ello ha conllevado, y en la medida de lo posible, pues les pido, ya sé que cuando son híbridos pues es un poco más complejo, pero sigamos la charla presencial y luego la charla de los compañeros online. Cuando quieran, adelante, muchas gracias. Desde hace muchos años, y tiene que ver con nuestra visión, aunque yo soy ciega de paso, nuestra visión sobre lo que representa la educación para los procesos de desarrollo, tanto desarrollo humano como desarrollo social. Empezaré con parafraseando a Alfred North Whitehead, un filósofo y matemático, mejor dicho, matemático y filósofo inglés que trabajó en Cambridge y también en Harvard, que dice que cualquier cambio fundamental en la perspectiva intelectual de la sociedad humana tiene necesariamente como consecuencia una revolución educativa. Esta, dice North Whitehead, puede ser retardada por los intereses de una minoría dominante o por el apego que los líderes intelectuales puedan tener a aquellas ideas dentro de las cuales ellos lograron sus propios pensamientos. Pero, dice Whitehead, es una ley inexorable que la educación, si va a cumplir con el rol de fuerza vital de evolución humana, debe que exponer a los estudiantes, niños y jóvenes, a los estudiantes en general, a las ideas y a los principios y valores, pero sobre todo a las ideas fundamentales, las ideas que fundamentan su propia época. Para mí esto es muy importante porque creo que a lo largo de muchos años, desde el inicio de la Edad Moderna y sobre todo en los últimos 2 siglos, hemos trabajado mucho en encontrar modelos de educación, modelos y reformas y modelos. Arnold Toynbee hablaba sobre cómo hay una dinámica de la historia que no es una dinámica lineal, sino es una dinámica cíclica, donde hay procesos de integración, de desarrollo, de auge y de desintegración de las diversas sociedades humanas. Y nuestra época,
cuya lógica está basada en la razón, en la búsqueda del porqué, en la búsqueda del pensamiento que dé respuesta, el pensamiento como la estrategia de nuestra época. Pareciera que estamos buscando desde cada una de las perspectivas humanas, desde las universidades, desde los diferentes procesos que actuamos y hacemos los seres humanos, buscando respuestas al cómo llevar a una sociedad ahora global a una revolución o a una reforma profunda en la educación. Pero si se dan cuenta, hay una línea ascendente exponencial de desarrollo científico y tecnológico, pero en ese proceso de desarrollo científico y tecnológico solo están realmente produciendo la ciencia y la tecnología menos del 1% de la población humana. Los demás somos consumidores de esto. Por otro lado, si vemos en dónde estamos como sociedad humana, encontramos que entre el 20 y el 70% de las poblaciones son poblaciones con baja salud mental. Incluso los últimos estudios de UNESCO establecen que entre el 70 y 90% en los países más desarrollados padecemos de algún tipo de problema de salud mental. Entonces, aquí lo que yo quisiera exponerles es la diferencia que tenemos, por un lado, de ideas de que la IA, de que toda la inteligencia artificial, todo el conocimiento tecnológico que tenemos es enorme, pero nosotros somos consumidores de ese, y lo cual es maravilloso, de ese conocimiento y de esa ciencia y tecnología. Pero pocos de nosotros, menos del 85%, o más del 85%, perdón, de la humanidad no tiene un pensamiento lógico, inductivo, deductivo desarrollado. Entonces, vemos cómo estamos hablando de estar en la IA y estar en un mundo de desarrollo intelectual y de desarrollo científico tecnológico exponencial, mientras en realidad nosotros nos hemos quedado como enanos en términos de principios y valores y en términos de desarrollo humano, como esto significa. Aristóteles decía que el desarrollo es pasar de la potencia o la potencialidad al acto, o sea, la potencialidad hacia la manifestación de esa potencialidad. Para mí, la educación es como la fuerza fundamental que permite que la potencialidad de un niño, de un joven, de un país, de una comunidad se desarrolle. Pero ese desarrollo no se da porque se diga de arriba hacia abajo que se tiene que dar, o porque el niño acuda a la escuela que le va presentando diferentes tipos de modelos de educación. En mi experiencia y en mis investigaciones, yo he encontrado algunos elementos que para mí son esenciales para pasar de la potencialidad que tiene cada uno de nosotros como persona individual, o como pueblo, o como nación, o como continente, para pasar de ese potencial hacia el desarrollo real. El desarrollo es un proceso y es una palabra polisémica, entonces vamos a encontrar que para muchos el desarrollo es mayor economía. En realidad, cuando hablamos de educación, hablamos de el desarrollo como la manifestación de todas las potencialidades del ser humano. He puesto 4 elementos que para mí son básicos y por el tiempo que tengo voy a pasar rápidamente a ellos. El primero tiene que ver con la identidad. Desarrollo supone el desarrollo de una identidad personal, no de una identidad colectiva como está sucediendo en las sociedades rebaños en las cuales vivimos actualmente. Esa identidad, muy propia de cada uno, es una construcción que supone una conexión y un desarrollo de patrones neuronales y de conexiones neuronales propias que nos permitirían, si todo lo hiciésemos pensando en nosotros como seres con esa potencialidad, que nos posibilitaría tener esas conexiones tanto en el ámbito del pensamiento, como autonomía intelectual, como autonomía ética. La identidad supone el haber construido nosotros una autonomía. No estoy hablando de bien o de mal, sino estoy hablando de autonomías que tienen que ver con nuestro propio desarrollo.
una otra cuestión que tiene que ver aquí, ahora y en este momento, que es absolutamente importante, es la diversidad. Ninguno de nosotros es una isla. La diversidad supone el respeto y el reconocimiento del potencial de todos los otros seres humanos y no humanos, todo lo que hace a la naturaleza. Y en una cosa que Alfred Whitehead identificó, que es parte fundamental de la vida, la sinergia de la vida. Es decir, hablamos de identidades personales dentro de las plantas, dentro de los animales, dentro de nosotros mismos, y de colectividades que hacen a lo que sería como una especie de comunión, una comunión que nos permite la sinergia, en la cual muy pocos proyectos conozco que estén trabajando en ello. Otro elemento muy importante es la transdisciplinariedad. Ni la identidad, ni la diversidad, ni la comunión que produce la sinergia de la vida a través del desarrollo del potencial se pueden dar si nosotros seguimos viendo al ser humano desde las diferentes disciplinas, y lo seguimos haciendo. De hecho, hace más de un siglo, Soler decía que el hombre planetario ha nacido, hace falta una ciencia que lo explique. De hecho, estamos hablando de seres ahora que ya no pueden ser vistos desde la psicología, desde el derecho, desde la pedagogía, sino tenemos que ser vistos como un todo dentro de un todo que se mueve y que tiene una dinámica profunda. ¿Cómo estoy con mi tiempo? Ok. En términos de cuando hablo de identidad y hablo de diversidad, me estoy refiriendo a nosotros como seres humanos que tenemos características universales y evolutivas cuyo desarrollo supone estar hecho desde una fuerza fundamental llamada educación. Pero simultáneamente estamos trabajando, o mejor dicho, en forma global estamos trabajando y entendiendo el desarrollo como una acumulación de mayores bienes, no como de mayores potencialidades desarrolladas. A lo largo de los últimos 30 años he trabajado en crear un modelo, pero no un modelo basado en una perspectiva que esté viendo o identificando procesos, porque me he dado cuenta que todos los modelos fallan. La cuestión es responder a nuestra propia naturaleza, a cómo funciona nuestro cerebro, a la parte emocional de nuestro cerebro, a la parte de las funciones ejecutivas, a la integralidad de lo que somos, al darnos cuenta de que no somos islas, que somos seres que estamos completamente en una comunión profunda. He creado junto a otros compañeros una pedagogía que se llama la pedagogía de la mar, y a lo largo de los últimos 30 años he tenido y sigo teniendo experiencias prácticas desarrollando esa pedagogía de la mar, que supone, ¿por qué de la mar? Porque el amor hasta el momento es la única cuestión no explicada en todo lo que hemos hecho con la neurociencia, y es que es maravillosa además, pero que nos da un estado que nos permite llegar a lo que nosotros tenemos como lema, el trabajar en educación para que los niños y los jóvenes aprendan a vivir sin miedo de ser felices. Pero ¿qué es el desarrollo? ¿A qué nos referimos por desarrollo? ¿Qué es lo que tiene que desarrollar la educación? Bueno, no sé qué están estudiando acá la mayoría o a qué rama pertenecen, pero si enfocamos los estudios del desarrollo de los últimos años, vamos a tener a grandes rasgos dos grandes corrientes, ¿no? Una muy vieja y una reciente. Una muy vieja que presupone que el desarrollo equivale a la acumulación y al crecimiento económico, que basa sus preceptos en la pirámide de Maslow, como la podemos ver aquí en la imagen. Una pirámide que presupone el desarrollo, la redundancia, de las personas de manera jerárquica. Es decir, no podemos llegar a la cúspide de la autorrealización si no llegamos, por ejemplo, a completar o a satisfacer el peldaño de la afiliación y así. El problema de basar las nociones de desarrollo bajo esos conceptos
bueno, de entre todos, es que tenemos conflictos entre lo que presuponemos desarrollar, lo que desarrollamos y todas las lagunas que dejamos de lado. Por otro lado, tal vez están un poco más familiarizados con otros tipos de desarrollo, como el desarrollo sostenible, acá lo tenemos como la Agenda 2030, que intentan ir un poco más allá, intentan considerar aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos locales, dentro del fin último de la sostenibilidad, para un poco limitar la tendencia a la fijación de la acumulación y el crecimiento económico. El problema que tenemos con este tipo de modelos es que en muchas sociedades que no han alcanzado un nivel de posmaterialismo, en muchas sociedades que no han alcanzado o que, por ejemplo, los aspectos sociales o ambientales chocan con la cultura directa, creamos conflictos. Conflictos entre lógicas que nos imponen un modelo de desarrollo de arriba para abajo y lógicas de modelos que presuponen el supuesto de un desarrollo de abajo para arriba, la comunidad para el gobierno. Esto pasa mucho en Guatemala, país donde, bueno, donde vivimos, donde estoy desarrollando mi tesis doctoral, en el cual las municipalidades, las localidades, para obtener fondos del Estado diseñan proyectos sosteniéndose a la Agenda 2030, que son los proyectos que el Estado libera fondos, pero que a la hora de la ejecución o a la hora del seguimiento no logran cumplimentar los fines, porque otra vez el fin no es el desarrollo, sino es el recibimiento de fondos. Nosotros consideramos que los pilares del desarrollo son, bueno, entre otros, estos tres. El desarrollo es de las personas, no es de los objetos, no es de la riqueza. Aquí vamos a entrar a un mundo subjetivo, del que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero el desarrollo es de las personas. El desarrollo presupone autodependencia individual que luego va a ser asumida de manera local. No sé si tengo aquí a alguien que estudia, bueno, ciencias políticas o incluso probablemente en el ámbito del derecho. Es un poco el fenómeno que pasa cuando hablamos de la libertad positiva en la antigua LAD, ¿no? La libertad de la autodominación, de la autoconciencia y del autodominio. El desarrollo tendría que ser así, para ser funcional. Tendríamos que ser nosotros, como individuos, bueno, llegar al nivel de potencialidad reflejada en la imagen del árbol, si recuerdan, y por ende, como localidad, como municipio, como lo que querramos, como sociedad, vamos a ir creciendo. Esto genera articulaciones orgánicas, no impuestas, en las cuales el conflicto se reduce. Así que por eso decidimos descansar la pedagogía de Lamarck en los postulados del desarrollo a escala humana, que los vamos a ir repitiendo, los vamos a ir viendo de manera rápida, pero el primero ya lo dije, el desarrollo es de las personas y no de los objetos. Y el desarrollo se mide por necesidades humanas fundamentales, las cuales son pocas, son finitas, son clasificables, son universales y son evolutivas. Ya vamos a entender un poquito más adelante a qué me refiero con esto, pero a grosso modo las necesidades humanas fundamentales son y han sido las mismas desde que somos Homo sapiens sapiens agrupados en pequeñas tribus hasta el día de hoy. Todo lo demás vendría a ser tal vez capricho. Claro, según los postulados de esta teoría, ¿no? Las necesidades humanas fundamentales que consideramos axiológicas son 9 y las tenemos cada uno de nosotros, otra vez como individuos y también como sociedad. La necesidad de subsistencia, que es la más apremiante, probablemente no la más importante, pero no podemos vivir si no comemos, por ejemplo. La necesidad de protección, la necesidad de ocio, la necesidad de creación, de afecto, de entendimiento, de libertad, de participación y de identidad. Muchas veces pasa, sobre todo en América Latina, que los programas o los proyectos de desarrollo a los que los gobiernos financian bien, de los que hablamos hace un momento, se enfocan en la subsistencia porque da votos, ¿no? Menos gente pobre en la calle, más casas, más educación, genera votos. En la protección, sobre todo con los niveles de criminalidad, y todo lo demás, desde el ocio a la identidad, se dejan presupuestas o se las dejan al aire, esperando a que el ser humano sea el mismo el que la satisfaga. Muchas veces la gente no es consciente que tiene una necesidad de ocio, por ejemplo, o de afecto, o de entendimiento, por trabas culturales, por trabas sociales, porque nunca se sentaba a reflexionar
y eso genera patologías que uno va arrastrando psicológicamente, que las vamos a ver un poco más adelante. El desarrollo entonces supone la satisfacción sinérgica y simultánea de todas las necesidades humanas fundamentales, y ese es un gran desafío. Como ven, estas flechas alrededor de las necesidades intentan simular el supuesto de que ninguna es superior a la otra, ¿no? Todas son igual de importantes, y el grado de importancia va a depender de cualquiera de nosotros. Es subjetivo el grado de importancia. Bueno, las necesidades se miden en carencia o potencia. Por ejemplo, yo puedo tener una carencia de necesidad de afecto, pero una potencia de necesidad de ocio. Para satisfacerlas, valga la redundancia, tenemos los satisfactores. Estos pueden ser violadores, inhibidores, pseudosatisfactores, satisfactores singulares o sinérgicos. Los vamos a ver un poquito más adelante. Como ven, las necesidades son evolutivas. Eso quiere decir que en la evolución del ser humano, estas 9 que tenemos acá, según la teoría del desarrollo de escala humana, no han cambiado. Los satisfactores son culturales. Va a depender mucho de cada lugar. Por eso es imposible o casi imposible generar un modelo universal que los satisfaga. Y los bienes son las maneras en las que nosotros medimos la satisfacción de las necesidades. Una manera de cuantificarlas, digamos. Pueden ser materiales. Mi necesidad de subsistencia está satisfecha si tengo una casa, por ejemplo. Pueden ser intelectuales. Mi necesidad de entendimiento está satisfecha si llego a la universidad, exploro cosas de la vida y pues voy entendiéndolas. O pueden ser espirituales también, dependiendo de cada uno. Y esos son dependiendo de clase social y de las distintas sociedades. Lo que cambia de una persona a otra, de un grupo social a otro, no son las necesidades, son los satisfactores. Todos tenemos las mismas necesidades, pero ustedes acá en Valencia tienen una manera distinta de satisfacerlas que nosotros en América Latina. Y así vamos en distintas partes del mundo. Y los satisfactores son las formas en que vivimos y realizamos nuestras necesidades. Por cuestiones de tiempo no voy a explicar los tipos de satisfactores, pero quiero que entiendan a grosso modo qué significa cada uno. Los tipos de satisfactores son 5. Los violadores, los cuales al satisfacer o al intentar satisfacer una necesidad terminan sacrificando la satisfacción de otras. Por ejemplo, el autoritarismo en Corea del Norte, por decirlo así, para satisfacer el orden que hace el gobierno, pues mete una represión masiva que suprime la satisfacción de las demás necesidades. Las inhibidoras, las cuales al procurar satisfacer una necesidad inhiben la satisfacción de otras. La sobreprotección de una madre, por ejemplo, que busca que a su hijo no le pase nada cuando sale de fiesta, y la necesidad de afecto está siendo enfatizada, pero probablemente la necesidad del niño de ocio o de demás está siendo perjudicada. Los pseudo satisfactores, que son los más peligrosos, son los que generan una falsa sensación de satisfacción. Por ejemplo, la moda para sentirse bien o estar bien. Esto es un poquito polémico para decir, dar limosna, muchas veces pasa dar limosna para sentirnos que hemos obrado bien, no por el hecho de ayudar. Los satisfactores singulares, los que satisfacen necesidades generadas por una emergencia. Por ejemplo, un terremoto en Myanmar hace unos cuantos meses, entonces vamos a construir casas, puentes, etcétera, para satisfacer la necesidad de subsistencia. Y los sinérgicos, que son los más complicados de conseguir, a los cuales debe perfilar la educación para lograr desarrollar la potencialidad humana. Son aquellos los cuales al satisfacer una necesidad satisfacen las otras de manera sinérgica. Por ejemplo, un niño amamantando de la leche materna, ¿no? Que está satisfaciendo subsistencia, protección, afecto, ocio y demás. Aquí hay algo muy clave, que es que cualquier necesidad humana y social insatisfecha va a generar una patología. Y estamos viviendo en tiempos de patologías sociales. Probablemente porque no somos capaces de vocalizar, porque no tenemos la terminología para expresar lo que está sucediendo. Pero eso es fundamental. Y las patologías terminan generando, obviamente, malestares culturales. ¿Quieres hablar un poquito de las experiencias que tenemos? Solo para concluir, dado que el tiempo es bastante corto, estamos trabajando en procesos de educación para el desarrollo desde hace muchos años, yo desde hace unos 40 años.
trabajado en reformas educativas en varias partes del mundo, en Botsuana, en Honduras, en Bolivia, en varias partes del mundo. Pero empezamos a hacer educación para el desarrollo desde esta dinámica que hemos presentado muy rápidamente. Desde hace 28 años en específico, creamos colegios en Ecuador. Entiendo que hay alguien de Ecuador que está como ponente en Bolivia. Creamos una universidad. Ahorita tenemos un colegio en Guatemala y nos dedicamos a hacer capacitación docente para que los profesores salieran de esa idea de que un modelo educativo se hace y se sigue sin darse cuenta que cada niño tiene su propio potencial y tiene sus propias necesidades que son las mismas para todos, pero él tiene su propia potencialidad. Hemos capacitado más de 50,000 maestros en Sudamérica. Estamos en CIDES haciendo procesos de capacitación docente en Guatemala. Hay en puerta una capacitación para 120,000 maestros, 119,000 en República Dominicana. Y bueno, es una experiencia que les compartimos con el deseo de que se interesen en el desarrollo a escala humana como una de las posibilidades reales del desarrollo. Queremos dejarles con esta frase de San Francisco de Asís, que es que toda la oscuridad del mundo es incapaz de apagar la luz de una sola vela encendida. Y eso es lo que intentamos o lo que procuramos conseguir en esas experiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años. Y bueno, eso es. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jennifer y Darek, primero por el esfuerzo en venir hasta el Congreso, hasta aquí. La verdad es que muchísimas gracias por toda la travesía y por el planteamiento de la ponencia, muy completo. La verdad es que muy interesante todo lo planteado, con un enfoque, pues la verdad es que aporta una perspectiva distinta al Congreso, de manera que era interesante plantearlo de esta manera. Como vamos fatal de tiempo, si les parece, voy a dar paso a los compañeros que están online y ya si alguien tuviera alguna cuestión lo veríamos a continuación. Me voy a pasar un momento allí. Bien, Alicia, ¿me escuchas ya? Sí, te escucho. ¿Tú a mí? Sí, perfectamente. Pues a partir de ahora te cedo los mandos para que puedas presentar a Fernando y a continuación a Guadalupe, ¿vale? Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. No os veo, pero entiendo que vosotros a mí sí. En primer lugar, bueno, muy brevemente, darle las This meeting gracias is being al director recorded. del Congreso, a Jorge Castellanos, por habernos dado un lugar, un espacio a los que estamos en lo virtual. Guadalupe, Fernando, un placer saludarles y moderarles en sus intervenciones. Así que sin más dilación, voy a pasar a presentaros, ¿vale? En el turno en el que vaya a intervenir. En primer lugar, a Fernando Ochoa Rodríguez, que es docente titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, además de abogado y doble máster, maestro en Derecho Laboral y Seguridad Social y también maestro en Derecho Constitucional y actualmente doctorando por la Universidad de Valencia. Y por su parte, tenemos también ya con nosotras, buenas tardes, buenos días, Guadalupe, entiendo, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Constitucional Comparado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, doctora en Sostenibilidad y Paz en la Era Postglobal por la Universidad de Valencia, doctora europea y en Derechos Humanos por la Universidad de Estudios de Palermo. Un placer. Simplemente antes de daros la palabra, os recuerdo que tenemos unos 15 minutillos de intervención, ¿vale?
a estar moderando aquí en la pantalla. Cuando nos estemos acercando al tiempo, os haré estos, ¿vale? No me lo toméis a mal, pero es con el objetivo de que podamos luego tener un ratito para compartir reflexiones. Así que bueno, pues tiene la palabra Fernando para presentar su ponencia titulada Derecho fundamental a la educación como un elemento para el desarrollo de las sociedades. Cuando quiera, Fernando. Muchísimas gracias, estimada Alicia, Guadalupe, Jorge y a la Universidad de Valencia. Les agradezco por este espacio que nos permite justamente presentar nuestras ideas y nuestras justamente posturas para la evolución, el acceso a la educación y el mejoramiento en la calidad de vida en las sociedades, ¿no? El derecho a la educación como un derecho fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación obviamente es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de los seres humanos y obviamente también para el desarrollo de los pueblos. Reconocida también como un derecho humano, un derecho esencial y un medio para promover también la igualdad, la justicia social y la participación en democracia. La educación ha sido consagrada en la normativa internacional y en la legislación interna en el caso del Ecuador como un derecho fundamental. Tanto es así que la Constitución del Ecuador del año 2008, en su articulado establece que de manera clara y categórica que la educación, un derecho de carácter universal, de carácter intercultural y de calidad, y cuyo ejercicio, su goce en sí, debe ser garantizado por el Estado. Esta ponencia obviamente aborda la importancia del derecho a la educación como un derecho fundamental, su relación con el desarrollo de los pueblos y la protección que la jurisprudencia también de la Corte Constitucional en el caso ecuatoriano ha otorgado a este derecho. En este sentido, también se abordará aspectos de doctrina jurídica que respaldan el carácter esencial y resaltan cómo la educación, como un derecho en sí, se convierte en un mecanismo de transformación social y de avance, de evolución en sí de las sociedades para generar sociedades más equitativas y más democráticas. Dentro del marco jurídico del Estado ecuatoriano en sí, el marco constitucional ha sido un pionero, si se quiere, en reconocer la educación como un derecho fundamental. El artículo 226 de la Constitución nos indica que la educación es un derecho, los derechos que compone los derechos humanos, que garantiza el Estado, la sociedad y la familia, y siempre en igualdad de condiciones para acceder a igualdad de oportunidades. De igual forma, el artículo siguiente, el artículo 27, señala que la educación debe promover la interculturalidad, la diversidad cultural y lingüística, que en el caso del Ecuador tiene en sí la obligación de garantizar una educación de calidad y que contribuya al desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Dentro de la normativa secundaria en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que se promulga en el año 2021, complementa y desarrolla también estos principios constitucionales, indicando que la educación debe ser inclusiva, intercultural, bilingüe y orientada al desarrollo del ser humano en sus dimensiones físicas, cognitivas, sociales, culturales y también espirituales. Este marco normativo refleja un cambio sustancial respecto de los modelos anteriores que de alguna forma priorizaban una educación homogénea que estaba concentrada en la transmisión de conocimientos. La legislación actual reconoce la diversidad cultural,
y la necesidad de que la educación sea un instrumento de emancipación y de desarrollo social. De esta forma, entonces, el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental no es exclusivo en Ecuador, sino que se encuentra ampliamente respaldado en la comunidad internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 nos indica que los estados partes de este pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Este reconocimiento internacional significa que la educación no solo es un derecho individual, sino también se convierte en un bien social, un bien colectivo, y cuya protección es esencial, es prioritario para el Estado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, que dicho sea de paso es el máximo órgano de interpretación constitucional, ha sido clara en reafirmar que la educación es un derecho fundamental que goza de protección constitucional y que su vulneración puede ser objeto eventualmente de acciones constitucionales, como es la denominada acción de protección, que en otras legislaciones se la conoce como acción de amparo, que sirven justamente para garantizar su efectividad. Autores también como Norberto Bobbio y Carlos Santiago Nino han subrayado que los derechos fundamentales poseen un carácter absoluto en cuanto a su protección y su cumplimiento, sobre todo cuando su vulneración afecta derechos esenciales al ser humano. La educación en sí, en este marco, se presenta como un derecho que trasciende justamente la esfera individual para convertirse en un elemento que es estructural de las sociedades democráticas y que son justamente pluralistas, ¿no? Además, la doctrina de la protección o de la denominada protección reforzada de los derechos sociales, como es el caso de la educación, sostiene que estos derechos necesitan de una protección prioritaria del Estado, debido a que su ejercicio permite el acceso a otros derechos y también coadyuva a la realización de la justicia social. El papel en sí de la educación en el desarrollo de los pueblos es ampliamente reconocido dentro de la teoría como también de la práctica, porque la educación impulsa a la igualdad social, también reduce la pobreza y promueve la participación ciudadana, ¿no? Fortaleciendo instituciones más democráticas. Desde la perspectiva del desarrollo humano, también autores como Amartya Sen, Marta Nussbaum, expresan que la educación se expande por las capacidades humanas, permitiendo justamente a las personas participar activamente en la vida social, en la vida económica y cultural de las comunidades. En el contexto ecuatoriano, la política pública ha puesto un énfasis en garantizar el acceso a la educación intercultural, a la educación bilingüe y de calidad, especialmente dentro de las comunidades indígenas, de las comunidades también afro, que componen también el espectro social ecuatoriano. En el contexto ecuatoriano, la política pública de educación ha puesto énfasis en garantizar tanto la educación, como hemos mencionado, intercultural, bilingüe y de calidad. Pero son también las comunidades rurales quienes deben acceder
a este tipo de educación, porque solamente incorporando a las comunidades que históricamente tal vez han sido las comunidades más olvidadas de los gobiernos o los gobiernos de turno, se reconoce así la diversidad cultural y lingüística de, en este caso, el Estado ecuatoriano. La educación en estas comunidades no solo implica la adquisición de conocimientos académicos, sino también la preservación y valoración de las identidades culturales tradicionales y que forman parte de su vida. El impacto de la educación para la evolución de las sociedades se refleja en diversos indicadores sociales y económicos. Países con altos índices de educación muestran menores niveles de pobreza, mayor participación cívica y menores condiciones de salud, condiciones especiales de salud. En Ecuador, el impulso a la educación intercultural ha sido un paso fundamental para reducir justamente estas desigualdades, que históricamente han sido arraigadas en las comunidades originarias y también afrodescendientes, impulsando y promoviendo su inclusión para el desarrollo nacional, ¿no? ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la educación? Existen algunas sentencias relevantes, como es la sentencia 004-10-C del año 2010, en donde la Corte reafirmó que la educación es un derecho fundamental y que debe garantizarse en igualdad de condiciones, especialmente en comunidades indígenas y afroecuatorianas. La sentencia indicó que la educación intercultural bilingüe es un derecho constitucional que debe ser implementado sin discriminación. Por otro lado, la sentencia 0098-12-C del 2012, la Corte resaltó que la educación intercultural y bilingüe no es solo un derecho, sino también un mecanismo de protección de la diversidad cultural del país. Esta sentencia ratifica la obligación del Estado de garantizar un sistema educativo que respete y valore también las identidades culturales de todos sus pueblos. Y por último, la sentencia 0094-2017-C. En este caso, la Corte Constitucional enfatizó que la educación es un medio para promover la inclusión social, reducir las brechas de desigualdad. En esta sentencia se estableció que la falta de acceso a una educación de calidad vulnera derechos constitucionales y que el Estado debe adoptar medidas inmediatas para corregir y remediar esas deficiencias, ¿no? La doctrina jurídica ha sido fundamental para fortalecer el reconocimiento del derecho a la educación. Hemos dicho ya que en el caso de Norberto Bobbio y Carlos Santiago Nino, manifiestan que los derechos sociales, incluyendo también la educación, requieren de una protección reforzada por su propio impacto que tiene en la igualdad y en la justicia social. En el caso de Bobbio, por ejemplo, señala que los derechos sociales deben ser considerados derechos de protección progresivos. Esto significa que los estados deben adoptar medidas progresivas para garantizar su ejercicio efectivo. En el caso ecuatoriano, esta doctrina ha sido interpretada y aplicada dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reforzado la obligación del Estado, ¿no?, de avanzar en la plena realización de este derecho a la educación. Para concluir, hay que mencionar que el derecho a la educación
es un derecho fundamental, es un elemento también esencial para el desarrollo. La educación impulsa la igualdad, la participación democrática, la cultura, el desarrollo económico y constituye un medio para lograr sociedades más justas, más equitativas y que les permita llegar a un objetivo común en concreto, mejores condiciones de vida, mayores condiciones de desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención y por ajustarte tan brillantemente al tiempo. Gracias por acercarnos al marco constitucional, al marco regulatorio del derecho a la educación en Ecuador, que por lo que podemos ver, pues probablemente sea de los marcos más inclusivos, más diversos, ¿no?, en el derecho comparado. Bueno, pues vamos a seguir a continuación con la intervención de María Guadalupe y Mormino de Haro, que va a dar una ponencia que lleva por título La paradoja entre la inteligencia artificial y la educación jurídica. Cuando quiera, María Guadalupe. Gracias. ¿Me puedes, por favor, activar el permiso para compartir una presentación, por favor? Jorge, ¿lo tienes tú? Porque yo no puedo hacerlo. Bueno, si no, no hay mucho problema. Creo que ya. A ver, vamos a probar. Ay, bueno, Ahora la estamos viendo, Guadalupe. ¿sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente me gustaría iniciar expresando mi más sentido agradecimiento al doctor Jorge Castellanos Claramut por la amable invitación a participar en este, pues, séptimo ya Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. La verdad es para mí un honor tener la oportunidad de formar parte de este evento que considero tan enriquecedor con colegas y profesionales tan destacados. Y pues igualmente aprecio profundamente el esfuerzo y la dedicación que tanto el doctor Jorge Castellanos como el comité organizador han puesto en el desarrollo de este congreso. Simplemente pues muchas gracias. Y bueno, para iniciar me gustaría un poco contextualizar el tema, ¿no? Primeramente me gustaría destacar que la idea de una tecnología que permitiera a las máquinas leer datos y resolver problemas emulando a la inteligencia humana, pues no es nueva. Ya en 1936, Alan Turing planteó el modelo teórico de una máquina universal con estas características y 14 años más tarde diseñó una prueba que evalúa la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano, hoy conocida como el test de Turing. Con el paso del tiempo, esta idea evolucionó y en la actualidad la inteligencia artificial es utilizada en una amplia gama de sectores a tal punto que pues hoy en día es imposible no tener contacto con ella o pues con alguno de sus productos en nuestra vida diaria. Ejemplo de esto pues es el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para la detección automática de fraudes financieros, la transparencia y la gestión pública, la restauración de obras de arte, el desarrollo de vehículos autónomos o la creación de mejores efectos visuales en videojuegos y películas. Sumado a esto, pues obviamente se ha buscado dotar a la inteligencia artificial de un componente evidentemente social. Y obviamente esto no es extraño, pues como toda tecnología, la inteligencia artificial tiene como finalidad fungir como un elemento transformador de la realidad para precisamente adaptarla a las necesidades e intereses de las personas. Esto ha ocasionado que se impulse la aplicación de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones, en el desarrollo de tecnologías de asistencia para personas con, por ejemplo, alguna discapacidad, el monitoreo de la biodiversidad, el diagnóstico de enfermedades y obviamente también en el mejoramiento del acceso equitativo a una educación de calidad. En el ámbito de la educación jurídica tendríamos que comenzar contextualizando este fenómeno. Y tendríamos que decir que durante las últimas décadas la intersección entre tecnología y educación jurídica ha pasado de ser como una mera especulación teórica a una realidad bastante palpable. Y es que aproximadamente en el año 2010 se comenzó a cuestionar cómo la automatización
podría modificar el razonamiento legal. Sin embargo, también tendríamos que señalar que fue hasta el 2020, en gran medida derivado de la pandemia de COVID-19, que se aceleró la adopción de tecnologías digitales y de automatización, lo que ocasionó el surgimiento de modelos avanzados que impulsaron una revolución práctica, pues, en este ámbito, ¿no? Por tanto, digamos que una primera cuestión a la que tendríamos que dirigirnos o que puede surgir es cómo puede la enseñanza del derecho adaptarse a la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial. Y precisamente para responder esta pregunta, primeramente debemos reconocer un aspecto fundamental e incluso paradójico por lo que hace a la enseñanza del derecho. ¿Por qué? Porque por un lado, los principios esenciales del derecho continúan siendo inmutables y por el otro, las herramientas, métodos y competencias necesarias para su ejercicio están evolucionando a un ritmo acelerado gracias a tecnologías como pues, la inteligencia artificial, ¿no? Y esto significa que pues las facultades de derecho no pueden limitarse a enseñar teoría, sino que deben formar profesionales que manejen tanto los fundamentos del derecho como las nuevas competencias tecnológicas. Por tanto, esta dualidad, digamos, requiere una reconfiguración pedagógica profunda que vaya más allá de añadir un curso, por ejemplo, de tecnología. Se trata, pues, digamos, de diseñar todo el proceso formativo, desde cómo se organizan las clases hasta la elección de métodos de evaluación, para que se integren las herramientas digitales sin, pues obviamente, descuidar la esencia crítica y ética del razonamiento jurídico. Pero a todo esto también tendríamos que preguntarnos, pues, cuál es el panorama actual de la implementación de la inteligencia artificial en la educación jurídica. Y primero es importante destacar algunas diferencias regionales. Algunas cifras aproximadas, porque al final esto está siempre en cambio y hay pocas investigaciones al respecto, pero aproximadamente la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial en las facultades de Derecho oscila en Estados Unidos en un 60%, en China y Japón alrededor de un 50%, en Europa alrededor de un 40% y en América Latina un 30%. En cuanto a sus modalidades, aproximadamente el 60% de las facultades han integrado módulos sobre ética de la inteligencia artificial y responsabilidad algorítmica en sus programas. El 50% han incorporado cursos sobre derecho tecnológico y regulación de inteligencia artificial. El 30% han implementado herramientas de inteligencia artificial para el análisis de casos y revisión de contratos. Y el 20% han desarrollado programas de simulación con inteligencia artificial para mejorar la formación práctica de los estudiantes. Este enfoque tan gradual y paulatino permite que la transformación no sea disruptiva de inmediato, sino que se dé un cambio incremental que participe en la adopción de la enseñanza tradicional a una era digital, ¿no? Y bueno, pues otra cuestión fundamental respecto a este punto es cuáles son los beneficios, pero también los desafíos de la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Parte de los beneficios pedagógicos de la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho destaca la mejora en la accesibilidad de contenidos. Y es que ahora los estudiantes pueden acceder a una amplia gama de información, por ejemplo, tratados, jurisprudencia internacional e incluso literatura especializada, pues de forma inmediata y a una escala global. Y pues sumado a esto también debe de mencionarse la posibilidad de la personalización del aprendizaje, lo que obviamente permite adaptar los recursos formativos a las necesidades individuales de los estudiantes y a su vez, pues esto se traduce en una mayor posibilidad del desarrollo de competencias analíticas, ¿no? Incluso también podríamos adicionar que la inteligencia artificial posibilita la eficiencia en la gestión docente, ya que facilita pues la organización, la evaluación y seguimiento del progreso de cada estudiante. No obstante, también tendríamos que señalar que implica enfrentarse también a ciertos desafíos incluso bastante importantes, ¿no? Uno de ellos es el riesgo de una delegación cognitiva prematura, donde los estudiantes, en apoyarse demasiado en las herramientas automatizadas, pueden dejar de desarrollar sus habilidades de razonamiento crítico e incluso aceptar información errónea
sin verificar su validez. Luego también otro desafío es el dominado efecto de contagio metodológico, ¿no? Según el cual, pues, la exposición constante a patrones algorítmicos podría orientar el pensamiento de los estudiantes de manera demasiado estructurada, limitando su capacidad creativa y en último caso, pues, también erosionando la profundidad y riqueza de la argumentación jurídica, ¿no? Sumado a esto, también debemos reconocer que a medida que avanza la transformación educativa se plantean también desafíos éticos y epistemológicos que no podemos pasar por alto. Las dimensiones éticas fundamentales incluyen consideraciones precisamente sobre la equidad y el acceso a las nuevas tecnologías, asegurando que la introducción de la inteligencia artificial precisamente no amplíe las desigualdades en la educación. Otra preocupación crítica se enfoca en los sesgos algorítmicos. Existen riesgos en la selección automatizada de determinados recursos didácticos y en la evaluación de argumentos jurídicos, lo que puede distorsionar la enseñanza del derecho. Algunos de los peligros que podrían surgir con la selección automatizada de recursos didácticos es que pues existan sesgos en el contenido porque la inteligencia artificial aprende de datos existentes, por lo que si los materiales tienen sesgos históricos, pues obviamente la selección automatizada podría perpetuar esos prejuicios sin una supervisión adecuada, ¿no? También podríamos hablar de, por ejemplo, la falta de diversidad de las fuentes. Si los algoritmos favorecen ciertos tipos de doctrinas o autores, podrían excluir perspectivas fundamentales, afectando la formación crítica de los estudiantes. También, incluso podemos hablar de la limitación del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque los estudiantes podrían depender excesivamente de los recursos seleccionados por la inteligencia artificial, reduciendo su habilidad para qué? Para investigar y para comparar fuentes por sí mismo. Incluso, algunos de los peligros que podrían surgir de la evaluación automatizada de los argumentos desarrollados precisamente por los estudiantes, pues es, por ejemplo, la incapacidad para captar matices, ¿no? Porque la IA funciona mediante patrones y probabilidades, lo que significa que podrían no captar la complejidad de, pues, interpretaciones legales o valores en las que están inmersos ciertos casos. Luego también tendríamos que hablar de la posible automatización de decisiones sin contexto humano. ¿Por qué? Porque si la Guadalupe. jurídica basada en principios, en determinados valores, en lugar de reglas estrictas. Y pues obviamente también podemos hablar de errores por datos incorrectos o insuficientes porque pues una inteligencia artificial mal entrenada puede generar respuestas erróneas o inadecuadas, afectando la calidad del aprendizaje y la formación jurídica. Y entonces, todo esto nos lleva al final a otra pregunta. ¿Cuáles son las principales áreas de innovación en la transformación tecnológica de la enseñanza del derecho? Y digamos que dentro de las áreas que requieren mayor innovación, se destaca la necesidad de desarrollar una alfabetización crítica en inteligencia artificial y de competencias técnicas basadas en el manejo de tecnología, la reevaluación de habilidades analíticas tradicionales, la incorporación de aspectos éticos y críticos para evaluar el output de sistemas automatizados en la formación jurídica, así como el impulso del codiseño ético en los que los estudiantes, docentes e incluso obviamente desarrolladores, pues colaboren para alinear las herramientas tecnológicas con los valores fundamentales del derecho. Esto obviamente no solo generaría sistemas más justos y transparentes, sino que también fortalecería la capacidad crítica pues, de los futuros juristas, perdón. Sin embargo, este proceso de transformación pues se enfrenta a barreras como, por ejemplo, y lo sabemos, las limitaciones presupuestarias, restricciones normativas e incluso resistencias del propio profesorado. Y esto nos lleva a otra cuestión que también me parece relevante, que es cómo influyen las percepciones de docentes y estudiantes en la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho. Y un aspecto esencial para la implementación exitosa, pues, de la inteligencia artificial en este rubro son, pues, sus percepciones, sus actitudes,
en cuanto al tema, ¿no? Y aunque existen pocos estudios, algunos en los que se han realizado, pues muestran una distribución polarizada en las percepciones de los profesores respecto de la inteligencia artificial, porque aproximadamente el 41% adopta una actitud positiva, mientras que un 38% expresa preocupaciones y un 21% pues se muestra ambivalente, ¿no? Hay que destacar que son factores como la edad, la familiaridad previa con la tecnología los que influyen significativamente en estas actitudes, sugiriendo que la transformación también depende, pues obviamente, de la predisposición y preparación del profesorado. Por lo que hace a los estudiantes, estas mismas investigaciones observan un proceso evolutivo en el que inicialmente se manifiesta entusiasmo ante la introducción de la inteligencia artificial y con el tiempo se produce, digamos, una fase de desencanto que eventualmente se da una integración pragmática en la que los estudiantes utilizan de forma selectiva y estratégica pues, las herramientas que tienen disponibles. No obstante, quizá lo que hay que destacar como un hallazgo de estas investigaciones es que la percepción sobre la futura empleabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aproximadamente el 78% de estudiantes reconoce que la inteligencia artificial está y seguirá transformando la profesión jurídica, pero solo un 32% considera que su formación actual está alineada con estos cambios. Y entonces esto hace evidente una brecha entre las competencias que demanda el mercado laboral y las que se están enseñando en las universidades, ¿no? Por último, ya para ir cerrando, tendría que decir que en síntesis, pues la integración de la inteligencia artificial en la enseñanza del derecho no se limita a añadir nuevas herramientas digitales. Implica una transformación multidimensional que abarca aspectos pedagógicos, curriculares, institucionales y éticos, y este cambio profundo exige repensar los objetivos de formación de manera que se fomente la sinergia entre las competencias tradicionales del derecho y las habilidades que demanda la era digital. Luego también, pues es fundamental que las facultades de derecho impulsen un modelo de transformación, digamos, deliberada, ¿no? En el que se establezcan estrategias claras para incorporar las tecnologías, obviamente sin sacrificar la capacidad analítica, crítica y creativa del estudiante. Esto básicamente está basado como en las propuestas como el codiseño ético, la alfabetización crítica de inteligencia artificial y las pedagogías de resistencia informada, más que nada para buscar ese equilibrio, ¿no? Luego también, de cara al futuro, pues es crucial mantenerse en un camino de constante innovación y evaluación, aprovechando las tendencias emergentes, como por ejemplo la personalización del aprendizaje y el desarrollo de laboratorios jurídicos computacionales, para que los juristas del mañana estén plenamente preparados para un entorno en que los desafíos tecnológicos y éticos se entrelazan, pues obviamente de forma ineludible. Por último, la IA tiene el potencial de transformar la educación jurídica, obviamente, al ofrecer herramientas que pueden analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones en las leyes, en las sentencias e incluso hasta predecir resultados judiciales. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a los estudiantes de derecho a revisar jurisprudencia, a realizar investigaciones jurídicas más eficientes e incluso ofrecer simulaciones o análisis de casos en tiempo real. Y esto puede hacer que la educación jurídica sea más eficiente y accesible. Sin embargo, tenemos que recordar que la práctica del derecho no solo se basa en la aplicación mecánica de las normas. Los abogados, jueces, académicos del derecho deben de tomar decisiones que implican ética, moralidad, un juicio crítico, cualidades que son pues obviamente intrínsecamente humanas. Y en situaciones complejas, pues las decisiones jurídicas requieren interpretación, contexto cultural, empatía y una comprensión profunda de las consecuencias sociales de las decisiones. Y es aquí precisamente donde surge la paradoja. Mientras la inteligencia artificial puede optimizar procesos y análisis, no puede reemplazar el juicio ético, la capacidad de interpretar la ley según las circunstancias particulares, ni la empatía hacia los involucrados en los casos. En síntesis, pues debemos ser conscientes que la formación jurídica no es solo técnica o analítica, también implica habilidades de comunicación, negociación, trabajo en equipo y sobre todo el desarrollo de una responsabilidad ética. Y que si bien
la inteligencia artificial puede enseñar y entrenar a los estudiantes en aspectos técnicos del derecho, no puede reemplazar la formación ética y humana que un abogado necesita para tomar decisiones justas y responsables. Y es que al final no existe, y me atrevo a decir, quizá me equivoque, que nunca existirá un algoritmo capaz de emular y empatizar con los procesos de conciencia, intuición y pensamiento crítico del ser humano, con los sueños, esperanzas, sufrimientos y dudas que precisamente dotan de sentido la vida de una persona. Y si la inteligencia artificial no es capaz de esto, ¿cómo podría sustituir a las personas? El verdadero problema es que creamos que sí puede hacerlo, que lo asumamos y terminemos normalizándolo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Guadalupe, de verdad. Que has hecho has presentado una panorámica de un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho en las facultades de Derecho, porque es lo que estamos viendo día a día. Así que muchísimas gracias. Me están chivando por el pinganillo que vamos mal de tiempo, como siempre nos suele ocurrir en estas cuestiones, pero bueno, confío en que tendremos ocasión de reflexionar sobre muchas de las cosas que habéis puesto Fernando y Guadalupe sobre la mesa. A mí me venían muchas cosas al escucharos, desde cómo atravesar o cómo llevar esto a la práctica, en el caso de Fernando, o Guadalupe, pues todo el tema que tiene que ver con la velocidad de todos estos cambios, ¿no? Y que a veces nos abruma y nos dificulta mucho poder adaptarnos. Pero bueno, el tiempo apremia. Muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias de nuevo al profesor Castellano. Espero que vuelva a enredarnos en otro congreso, el 8º congreso ya internacional sobre el derecho a la educación, y que sigamos reflexionando sobre cómo hacer efectivo este derecho fundamental. Tienes la palabra, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo agradecer que con ese tipo de planteamiento llevamos muchas horas de congreso, y luego con los paneles híbridos pues siempre es un poco más complejo. La diferencia de seguir desde el punto de vista de la presencialidad, pues aquí agradezco a los asistentes también el esfuerzo extra de seguir una charla presencial, otras online, que siempre cuestan más de seguir. Sé que tienen clase, que ahora tendrán nuevas clases, y nada, agradecer tanto a Fernando y a Guadalupe la presencia, en este caso desde su mañana, para poder participar, y sobre todo el esfuerzo tanto a Darek como a Jennifer por desplazarse, que bueno, les espera también un largo viaje de vuelta a casa, y ha sido también un gusto que estén aquí. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los ponentes, y doy por clausurada la jornada de hoy. Ya retomaremos mañana con más paneles del Congreso. Muchas gracias. Abrazos para todos, Jorge. Mucho éxito en lo que queda de congreso. Muchas gracias. Gracias. Chao. Un segundo. Como les dije y como ya acordamos en la última clase que tuvimos, hoy era la última sesión, que les doy las gracias por haber asistido a la jornada. Mañana quedaría para dudas, pero que no hace falta que aquel que no quiera, si hay cualquier historia, me pueden escribir un email cuando quieran, ¿vale? Muchas gracias.